Empezamos un segundo webinar sobre la cooperación internacional en esta temporada de los lunes al SOS Go International. Y para ello, déjame compartir la pantalla. En el día de hoy contamos con la participación de tanto nuestros compañeros de la división de Programa Marco de CEDETI Madrid, obviamente con todos los compañeros de la oficina SOS de CEDETI Bruselas, con los compañeros de la red exterior que están relacionados con la sesión de hoy y también con un ejemplo explicativo de proyecto que esperemos que sea de vuestro interés, estamos absolutamente seguros. Entonces, no sé por qué cuesta tanto que se vea. Bueno, cualquier caso, permitidme que empiece. La sesión de hoy está centrada en la colaboración con África, el Magreb y el África subsahariana, así como Oriente Medio. Empezamos ahora a las 12. El objetivo de estos webinarios, que son pues unos 5 que hemos programado, es visitar, como os había dicho, las diferentes áreas geográficas del mundo que suponen un foco estratégico para Europa bajo el marco del programa Marco Horizon Europe. El objetivo también es, por una parte, mejorar el conocimiento y los recursos que podéis tener cuando estáis buscando partners en estas zonas geográficas. Por otra parte, también destacar esas oportunidades de colaboración internacional en el pilar 2 de Horizon Europe y daros a conocer esta red exterior de CEDETI que puede tanto ayudaros en lo que es programa Marco como en otros programas y actividades vuestras. Como os he dicho, hemos programado unas 5 sesiones. La actual pues, es la segunda, que está centrada en África y en Oriente Medio, y se sucederán a lo largo del mes de mayo 3 sesiones más, ajustadas también a la zona horaria en cuanto a hora y a cuanto calendario, digamos, local. Por lo tanto, solo hay una sesión que no se celebrará en lunes. Y nada, comentaros que cada semana podéis registraros a la sesión siguiente siguiendo el link que veis aquí en la pantalla. Únicamente lo que cambia es el número de sesión, pero todos utilizamos siempre el mismo link. Y como os he dicho, esta es la quinta temporada. Recordad que la primera, que lanzamos en 2022, tenía como foco la colaboración, bueno, los proyectos colaborativos de programa Marco, y revisábamos cada una de las secciones y subsecciones. En la segunda temporada hablábamos de los partenariados relacionados con los clústeres del Pilar 2 de Horizon Europe, y en la tercera con los programas europeos que conectan con cada una de las partes o subpartes de los clústeres. Y el año pasado revisamos la sección de impacto de los proyectos colaborativos. Comentaros también que desde la SOS, como siempre, llevamos a cabo el programa de especialización de gestores en el ámbito europeo, y que la próxima estancia comienza el 18 de mayo, ya está cerrada la admisión de candidatos y hecha la selección, y que la próxima oportunidad sería en noviembre de este año, para lo cual la recepción de candidaturas la podréis tener accesible a partir del mes de julio. En la sesión de hoy tendremos la participación, como os he comentado, pues, de nuestro compañero José Manuel Durán, que es el delegado de CEDETI en el norte y oeste de África y en Oriente Medio, además de ser punto nacional de contacto de la sección 2 de Prima. Nuestra compañera desde CEDETI Madrid, Marta Conde Vidal, que es punto nacional de contacto del clúster 6 en la parte de alimentación, bioeconomía y agricultura, también es punto nacional de contacto de la misión de suelo y de Prima en la sección 1. Nuestro ejemplo que nos ilustra
Esta excelente colaboración corresponderá al Centro Tecnológico Forestal de Cataluña a través de María Carmen Romera, que es Project Manager del Grupo de Investigación de Biosfera en este centro tecnológico. Y como siempre os acompañamos yo, Marina Martínez, y mi compañero Andrés Martínez, que además de coordinador de la oficina SOSCEDETI, es punto nacional de contacto de temas legales y financieros. Antes de darle la palabra a mis compañeros, querría comentar muy brevemente algunos aspectos que son interesantes en cuanto a la cooperación en el marco de Horizon Europe para esta zona, África y Oriente Medio. Como siempre, el texto final lo podéis encontrar en los programas de trabajo que se descargan a través del portal Funding Intenders de la Comisión Europea. Hay diferentes vías para poder acceder a ellos. Y consideramos que es muy interesante también asistir a las jornadas, no solo informativas, sino temáticas sobre diferentes aspectos del programa Horizon Europe que organiza la Comisión, muchas de ellas presenciales y sobre todo en online. Para la colaboración con África y Oriente Medio, simplemente carácter orientativo no exclusivo, en Clúster 1 pues tendríamos temas como la salud pública y enfermedades infecciosas bajo el paraguas de One Health, determinantes sociales y ambientales de la salud, calidad del aire, olas de calor, aspectos que afectan a la salud humana, también en enfermedades no transmisibles y enfermedades raras, todo lo que es la digitalización y medicina personalizada y sostenibilidad del sistema sanitario, incluyendo la participación de los pacientes. En el clúster 3, la colaboración internacional se centra principalmente en todo el tema de gestión de crisis, resiliencias ante desastres, especialmente en el Mediterráneo y en zonas de alto riesgo climático. También en ámbitos como la ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas, en los cuales se prima el intercambio de buenas prácticas y los efectos cascada de esos sistemas que muchas veces están interconectados con sistemas europeos. Atención, porque en esta parte, tanto en ciberseguridad como en protección de infraestructuras críticas, es importante tener en cuenta que se prima la participación de associate countries. También en otras zonas del clúster 3 es posible la participación de socios de estas áreas geográficas, pero se tiene que tener en cuenta si hay intercambio de información sensible desde el punto de vista de seguridad y poner las precauciones consideradas. En el clúster 4 podemos hablar de cooperación internacional con África y con Oriente Medio en temas de digital y telecomunicaciones, en inteligencia artificial y computación avanzada, especialmente robótica, materiales avanzados en los cuales se incluye, por ejemplo, el tema de la minería sostenible, en observación de la Tierra y servicios espaciales, por ejemplo, para los retos del mar Mediterráneo y del África, como pueden ser el agua, desertificación, contaminación industrial y las costas. Y en todo el tema de industria circular, por ejemplo, en modelos de fabricación avanzada, economía circular y en sectores productivos como el textil. La transición doble, es decir, la digital y la transición verde y la descarbonización industrial y el reciclaje de materias primas críticas. En el clúster 5, acordaros pues que es importante esta colaboración con países de África y de medio ambiente en todo lo que tiene que ver con energía sostenible y descarbonización. También en temas de rehabilitación energética de edificios y en gestión energética comunitaria y urbana. En temas de movilidad, pues soluciones urbanas, tema logística, especialmente en corredores económicos que se conectan con Europa y sistemas inteligentes de tráfico. Es importante el ámbito de la adaptación al cambio climático. Después nuestra compañera Marta nos explicará un poco más al respecto y sobre todo por el tema de cooperación en el Mediterráneo en el ámbito de prima. Hemos puesto aquí algunos topics en los cuales se destaca esta participación de los países de África y de Oriente Medio. Y para acabar en el clúster 6, pues en todo lo que tiene que ver obviamente con prima,
con conservación de la biodiversidad, con temas de circularidad, biotecnología, recuperación y valorización de residuos, gestión integrada del recurso hídrico, que es especialmente escaso en estas zonas, y también todo el tema de sociedades rurales, resiliencia socioeconómica y apoyo a la transformación después de la pandemia. Sin más, me gustaría dar paso a mi compañero Andrés Martínez. Recordaros que esta es la página donde podéis encontrar y podéis ver el contacto de todos los puntos nacionales de contacto, y agradeceros a todos la atención y estar conectados hasta el final. Adelante, Andrés, gracias. Buenos días, gracias Marina. A ver si podéis ver lo que tenéis que ver. Esto. Sí, ¿verdad? Vale, pues mira, me ha pedido Marina que haga una introducción a las condiciones de participación de estos países de los que vamos a tratar hoy, Norte de África, Oriente Medio. Pero antes, como habéis constatado, los lunes al SOS pues parten de SOS, de la División de Programas Europeos, pero en realidad esta vez lo hacemos como es lógico y normal con nuestros compañeros del Departamento de Acción Tecnológica Exterior, donde están los delegados de CEDETI en el exterior. En la primera de las webinarios intervino Jordi desde Corea y ahora lo va a hacer Juan Manuel y bueno, vamos a ir haciéndolo con ellos. Y por eso queríamos muy brevemente contaros que el Departamento de Acción Tecnológica Exterior de Madrid eh, tiene una serie de personas que prestan apoyo o que están coordinadas con los delegados de las oficinas que tenemos en el exterior. Ya veis que tenemos oficinas en Japón, Corea del Sur, China, India, Marruecos, Emiratos Árabes, Chile, Brasil, México y Estados Unidos, además de un convenio con el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues para la coordinación en destino. Estas son las personas, para quienes no las conozcáis, que les pongáis cara, tanto de los delegados como de las personas que están en Madrid, prestándoles apoyo. Y bueno, y Ángeles, que es la jefa de este Departamento de Acción Tecnológica Exterior. También es bueno que sepáis que cada delegado tiene un técnico de Madrid directamente relacionado con los temas que que tienen en sus respectivos destinos. Como veis, aquí la parte de Estados Unidos la cubre Juan Antonio Serrano, el delegado, y Javier Romero desde Madrid le presta apoyo. Germán desde México y Esperanza desde Madrid, no solo para México, para todos esos países que hay aquí en esta lista. Lo mismo Carlos Brasil y Javier también que le presta apoyo. Enrique desde Chile y Manuel desde Madrid para Chile, Perú, Uruguay y Argentina, el Cono Sur. Hoy vamos a hablar con José Manuel y tenemos a Pilar desde Madrid prestándole apoyo, no solo para Marruecos, sino para muchos países del norte de África. Aquí los veis. Y brevemente, o dentro de poco, también para los países del Golfo. Em, con, bueno, Manuel Falcón, en este caso la foto no es de Manuel Falcón, así que esta lo tengáis en cuenta. Para India tenemos a Suresh, que acaba de incorporarse, no solo India, Bangladesh, Camboya, Filipinas, Sri Lanka, Laos, Myanmar y Vietnam, y Patricia, exdelegada de CEDETI en India, que ahora está en Madrid prestándole apoyo. Adrián, que intervendrá también en la siguiente semana, cuando hablemos de China, y Ricardo, que le apoya desde Madrid, tanto para China como para Malasia, Tailandia e Indonesia. Y nuestro amigo Jordi, con el que ya conocéis, porque estaba aquí la semana pasada, que llevará ahora a Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda, apoyado por Merced. Bueno, Asia Pacífico, Jordi, Ricardo, Jordi, Merced. Ya veis que depende de dónde estemos hablando, pues hay una persona en Madrid que está también a la escucha de vuestras consultas, preguntas, lo que necesitéis. Y tenéis además los servicios de apoyo que presta el departamento a través de este email, donde podéis hacer consultas de búsqueda de socios y a través del resto de links a las diferentes datos de contacto y listas de distribución. Nos parecía importante reseñarlo porque, como digo, esta sesión de lunes a SOS la hacemos en colaboración con nuestros compañeros de la parte internacional, como no puede ser de otra manera. Y ahora sí, muy breve también, en cuanto a África y Oriente Medio, África, Magreb, Norte de África más bien, recordaros, para los que no estabais aquí, que la mayor parte de países
Norte de África y Oriente Medio entran en la descripción de lo que llaman países de renta media y baja. Por lo tanto, son entidades que pueden participar en estos proyectos como beneficiarios directamente, firmar el Grant Agreement y recibir financiación europea. En el caso de que no estén en esta lista, como puede ser el caso de alguno de los países de los que vamos a hablar, pues lo que decíamos, si se prevé en la convocatoria explícitamente, se podría financiar o si los evaluadores consideran que su participación es esencial cuando evalúen el proyecto. En cuanto a los países asociados de la zona, pues tenemos a Israel y a Túnez, que estos ya son históricos porque ya llevan Israel muchos más años, pero Túnez también desde el Horizonte 2020 asociado al programa. Egipto, que se acaba de incorporar en 2025, este sí que es más nuevo y está incorporado a todo el programa Horizonte Europa, o sea, pueden participar como país asociado en todo el programa. Y en la lista de países con ingresos de bajos y medios, he resaltado aquí los que son de la zona para que veáis que, bueno, buena parte de ellos sí puede participar con financiación de la Unión Europea directamente. Y en cuanto a la figura de participación, la figura clásica de participación es la figura de Associated Partners, que también os la he contado ya, así que no creo que me voy a detener demasiado. Simplemente deciros que son entidades que no financia la Unión Europea, por lo tanto no firman el Grant Agreement, pero hacen tareas. Y como tales, tienen que estar recogidas sus contribuciones en el presupuesto y tiene que estar claro su vínculo, su relación con el consorcio, pues a través de la firma del acuerdo de consorcio o de la firma de algún acuerdo, convenio bilateral con el socio al que estén asociados. ¿Ok? Insisto, son entidades que participan, hacen tareas que pueden ser muy relevantes, pero no reciben financiación y por tanto no firman el Grant Agreement y el vínculo legal se tiene que hacer por alguna otra vía. Y aquí lo dejo y ya doy paso. Marina, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Andrés. Recordad que las preguntas las podéis hacer a través del chat que está habilitado a tal efecto, ¿vale? Y que las iremos recogiendo para poderlas lanzar al final de la sesión. Doy paso ahora a mi compañera Marta Conde, que junto con José Manuel Durán, pues harán así un dúo y nos explicarán, por una parte, qué es lo que hay en Horizon Europe por parte del Clúster 6 en cooperación con esta zona geográfica y también, bueno, pues el ámbito de prima y acabaremos con detalles específicos de cómo es el ecosistema de I+D en esta zona. Gracias a los dos. Perfecto, bueno, pues muy buenos días a todos. Se me escucha bien y se ve mi presentación, ¿verdad? Perfecto. Vale, bueno, pues quiero empezar dando las gracias a los participantes por su interés y a los compañeros de SOST por esta iniciativa, ¿no? Por invitarnos a mirar un poquito más allá de las fronteras de la Unión Europea y profundizar en las oportunidades que vamos a encontrar en el ámbito de investigación en Horizonte Europa, en África en este caso, ¿no? Y también con el programa Prima. Vamos a compartir la intervención, mi compañero José Manuel Durán y yo he preparado unas partes, él luego intervendrá contando su experiencia personal en todos estos países que cubre, pero lo que queremos trasladar con esta intervención inicial es primero que entendamos el contexto en el que se plantea esta cooperación internacional entre la Unión Europea y África, para ver luego cómo las prioridades que se identifican se vuelcan a los programas de trabajo. Nos vamos a centrar específicamente en el clúster 6, del que yo soy punto nacional de contacto, y en las oportunidades que recoge el último programa de trabajo, el del que va a cubrir los años 26 y 27, en este clúster 6, que como sabéis cubre la investigación en alimentación, en bioeconomía, en recursos naturales, agricultura y medio ambiente. A continuación, José Manuel hará su intervención contando su experiencia y por último compartiremos y hablaremos de Prima, esa iniciativa para el Mediterráneo, ya que tenemos ahora mismo una convocatoria abierta y queremos que, bueno, que si no sois conscientes aprovechéis estas oportunidades. África es una prioridad para la Unión Europea desde hace mucho tiempo, pero esto se ha plasmado de forma muy concreta en julio del año 2023 en una agenda conjunta de investigación entre la Unión Europea
y la Unión Africana, que es el resultado de un trabajo que implicó a dos comisiones, una por parte de la Unión Africana, otra por parte de los Estados miembros, en el marco de la Conferencia de Alto Nivel en Ciencia y Tecnología. Esta agenda es un documento, no es muy extenso, podéis acceder a través de ese enlace que podéis ver ahí. Identifica 4 objetivos específicos y a su vez una serie de acciones concretas a poner en marcha en el corto, en el medio y en el largo plazo. En 4 áreas, bueno, 5 áreas que se consideran prioritarias para las dos regiones. Por un lado, la salud pública, la transición verde, la innovación y la tecnología, fortalecer las capacidades para la ciencia y, por último, una serie de cuestiones que son transversales. Este documento recoge también una serie de gaps y de necesidades entre las dos regiones. Y para hablar un poquito más de cómo ha sido este proceso de esta elaboración de esta agenda de investigación e innovación, tenemos la suerte de tener a José Manuel Durán, que ha sido experto designado por parte de nuestro Ministerio de Ciencia e Innovación y que ha vivido de primera mano cómo es este proceso, que entre otras, bueno, pues tiene todas esas prioridades que podéis ver ahí, identifica esas necesidades, esos gaps para avanzar en el ecosistema de innovación, para avanzar en la gestión y en la gobernanza de la innovación en la región, para fomentar el intercambio de conocimiento y en la transferencia de tecnología, mejorar el acceso a financiación y fortalecer el capital humano. José Manuel, si estás ahí, quizás puedes tú compartir un poco tu experiencia, ¿no? Cómo ha sido de primera mano participar en todo este proceso. Vale, gracias Marta y buenos días a todo el mundo y gracias a la oficina SOS por la invitación y a la gente por asistir. Bueno, seré muy breve al respecto porque esto fue en el año 2021. Diferentes Estados miembros de la Unión Europea y de la Unión Africana designaron expertos que tenían relación en la colaboración, digamos, con el otro continente. Yo fui designado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para colaborar en este grupo de trabajo, ¿no? Los objetivos de este grupo de trabajo principalmente eran exponer los ecosistemas de cada país, ver las problemáticas que nos enfrentábamos a la hora de la colaboración internacional, porque ciertamente son continentes con diferentes mandatos y diferentes ecosistemas, y establecer una serie de recomendaciones para salvar estos gaps que has comentado anteriormente. Fruto de Fueron varios meses de trabajo. Fruto de esto salieron una serie de recomendaciones y un roadmap que fue compartido con los diferentes ministerios y a su vez con la Comisión Europea y que fue la base para luego la estrategia que acordaron conjuntamente la Unión Europea y la Unión Africana, que viene recogida en este documento y desglosado a través de las líneas que expones, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, José Manuel. Y si ahora, bueno, profundizamos un poquito más y vemos cómo esas prioridades que están recogidas en esa agenda de innovación entre la Unión Europea y la Unión Africana se traducen o se llevan a los programas de trabajo de Horizonte Europa. Esto se está haciendo desde comienzos del programa, es decir, desde el año 2021 y hasta estos momentos, a través de lo que se denominan cuatro iniciativas por África, ¿no? Todas ellas dotadas con una financiación importante que dedican a las distintas convocatorias de las distintas temáticas, pero siempre estructuradas y atendiendo a esas prioridades temáticas que se han identificado, ¿no? Es decir, la salud pública, la transición verde, la innovación y la tecnología y ese fortalecimiento de capacidades para la ciencia. Podéis ver ahí, aunque está pequeñito, la inversión que se ha hecho en los distintos años. La iniciativa número 1 cubrió el periodo 21-22. La iniciativa número 2, el periodo 23-24, la tercera, el programa de trabajo que cubrió solamente el año 2025, y estamos ahora mismo inmersos en la implementación de esa iniciativa número 4 por África, que cubre los 2 últimos años del programa y que son 2026 y 2027. Todo esto lo podéis leer y está descrito en ese folleto al que podéis acceder con ese enlace. Y además de esto, sí que os recomendaría, bueno, pues a aquellas personas que tengáis interés en participar con África, que os descarguéis y que leáis un libro, un booklet que ha publicado recientemente la Comisión Europea en octubre de 2025 y que recoge todos los proyectos que se han financiado
y que de los temas que estaban recogidos en los programas de trabajo 2023 y 2024. Incluyo ahí a la derecha en la diapositiva un ejemplo de un proyecto bajo la convocatoria de gobernanza, es decir, del Clúster 6, y que ha permitido seguir financiando una alianza estratégica en investigación oceánica para el Atlántico. En este caso participa, lo podéis ver ahí, la Plataforma Oceánica de Canarias, y lo pongo a modo de ejemplo, pero que sepáis que aquí vais a encontrar todos los proyectos que se han financiado en todos los ámbitos de investigación, temas de salud, temas de clima, temas de energía, etcétera. Puede ser muy interesante también para que veáis el equilibrio de los consorcios, ¿no? Es decir, qué tipo de entidades participan por parte europea, pero sobre todo qué entidades participan por parte africana. Vais a ver que coordinan los proyectos y que hay un cierto equilibrio entre las entidades de una región y de otra. Si miráis este folleto de la iniciativa 4 por África, vais a ver esta diapositiva que podéis ver aquí, donde se identifican para esas 5 áreas prioritarias, es decir, salud pública, transición verde, innovación y tecnología, capacidades y ciencia y aspectos transversales, los temas que aparecen en los programas de trabajo y que muchos de ellos los ha mencionado ya Marina también. Pero vemos temas, por ejemplo, si nos centramos en el ámbito de la salud pública, temas relacionados con la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, desarrollo de nuevas vacunas, innovación en antimicrobianos para la resistencia a patógenos o temas relacionando el cambio climático y la salud. En el ámbito de la transición verde, pues podéis ver temas sobre energías renovables o, por ejemplo, una línea para la modelización y predicción de eventos extremos. Los que he señalado en rojo son las líneas o los topics que están recogidos dentro del Clúster 6, luego los comentaré con más detalle, pero luego veis que, bueno, pues que se incluyen otra serie de cuestiones. Si nos centramos específicamente en lo que está siendo la implementación de esa prioridad, esa transición verde en la agenda de innovación entre la Unión Europea y la Unión Africana, resaltar que hay 2 asociaciones o partnerships muy relevantes, uno en materia de seguridad alimentaria y nutrición y agricultura sostenible, que lo que conocemos esa iniciativa FNSSA, que vemos permanentemente en el programa de trabajo, y hay otra parecida en materia de cambio climático y energía sostenible. Estas iniciativas llevan años funcionando, implementando y apoyando proyectos de investigación e innovación. En el primer caso, como podéis ver ahí, hay una inversión muy importante de más de 710 millones de euros, lo que está permitiendo financiar más de 500 proyectos en los que participan 27 países de la Unión Europea, 47 de la Unión Africana y apoyando pues, un número muy relevante de socios, de participantes, casi 900 de la Unión Europea y 560 de la Unión Africana. De forma similar, la otra iniciativa sobre cambio climático y energía sostenible, bueno, pues ha invertido ya una cantidad bueno, pues un poco menor, casi 300 millones de euros, para financiar 44 proyectos. Quedaros de todo esto con una idea, es decir, tenemos una agenda estratégica acordada entre la Unión Europea y la Unión Africana que se traduce en una serie de topics, de líneas que vamos a ver recogidos en el programa de trabajo del Clúster 6 y que para estos años 2026 y 2027 se hace a través de esa asociación en materia de seguridad alimentaria y nutrición y agricultura sostenible. Bueno, deciros que hay un portal web donde está recogida toda la información que se está celebrando en el ámbito de esta colaboración. Nos trasladó a la Comisión Europea a finales de febrero de este año la intención de organizar una feria en materia pues, bueno, relacionado con esta iniciativa, ¿no? de seguridad alimentaria y nutrición y agricultura sostenible, que será previsiblemente en octubre, noviembre de este año. Todavía está pendiente confirmar la fecha. Vale, bueno, pues una vez aclarado el contexto internacional, vamos a ver ahora cómo estas prioridades las vamos a encontrar en el programa de trabajo del Clúster 6, en los 2 años que quedan para la finalización, es decir, en el programa de trabajo 2026 y 2027. Como sabéis, nuestro Clúster 6 es uno de los grandes clústeres del programa Horizonte Europa, con un presupuesto muy importante, casi 9.000 millones de euros.
y que está organizado desde su comienzo en 7 destinations, ¿no? O grandes áreas de investigación e innovación, que cubre todo eso que podéis ver ahí, temas de biodiversidad, sistemas alimentarios, economía circular, medio ambiente, acción por el clima, comunidades rurales, costeras y urbanas y innovación en modelos de gobernanza. Los temas con África en este periodo 26-27 se centran en 2 ámbitos específicamente, el Destination Farm to Fork, el Destination número 2, y hay una línea, una oportunidad en el ámbito del Destination de Governance. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Pero de manera general, ¿cómo es la cooperación internacional en nuestro Cluster 6? Bueno, pues comentaros que el 30% de los topics, de las líneas, fomentan la cooperación internacional, y en determinados casos muy concretos se requiere esta cooperación internacional como una condición de elegibilidad, ¿no? Es el caso de los topics que están señalados con África, tanto en 2026 como en 2027. También podéis encontrar otros topics que fomentan la cooperación con otras regiones del mundo. Tenemos, por ejemplo, alguna línea con China. Pero de forma general, cualquier propuesta que se presente al Cluster 6 puede incluir socios internacionales de cualquier país del mundo. Bueno, y vamos a centrarnos ahora en las oportunidades que existen en el programa de trabajo 26-27, en este Destination número 2, que de forma abreviada llamamos Farm to Fork, pero que cubre la investigación e innovación para la transformación de los sistemas alimentarios para que sean más justos, más saludables, más respetuosos con el medio ambiente, cubriendo toda la cadena de valor alimentaria. Este área se estructura en 4 áreas de investigación: promover la agricultura y la ganadería y la silvicultura sostenibles. Lo mismo para el ámbito de la es que la acuicultura cubre toda la cadena de valor alimentaria, y por último siempre tenemos algunos topics enmarcados en un área de cooperación internacional, que en el pasado ha habido en base a 2 acuerdos de colaboración, uno con China y otro con África, pero en los últimos años esta cooperación se limita a la cooperación con África. El programa de trabajo 26-27 del Cluster 6 incluye estos 5 topics que podéis ver aquí. 4 son en el Destination número 2, de Farm to Fork, y uno específicamente de gobernanza. 3 están ya cerrados y se han presentado un número muy importante de solicitudes. Hemos tenido dentro de Farm to Fork una línea para promover e investigar en materia de sanidad vegetal y reducir las pérdidas alimentarias. Se han presentado nada menos que 43 propuestas para financiar 2 proyectos, lo cual nos sitúa en una tasa de éxito bastante baja, inferior al 5%, y otra línea en el marco de esa transición verde y el procesado de alimentos. Aquí el número de propuestas ha sido incluso mayor, 64 propuestas, y se van a financiar 2 proyectos. El año que viene, con apertura en abril, tenemos 2 líneas de investigación con cierre en abril de 2027 y en septiembre de 2027, y tenemos una línea en la convocatoria de gobernanza que ha cerrado ya en el 15 de abril de este año 2026, para seguir apoyando esa alianza estratégica en el Atlántico, de la que antes ponía un ejemplo. Aquí tenéis el enlace al programa de trabajo 2026-2027. He seleccionado en primer lugar el topic de 2027, que promueve una línea de investigación para optimizar ese nexo entre agua, nutrición y energía para fomentar una agricultura inteligente en África. Cualquier propuesta que se presente a estos topics hay que cumplir el 100% de los requisitos. He marcado ahí en rojo, bueno, pues esos requisitos adicionales que suelen incluir estas convocatorias. En este caso, por ser una línea que se evalúa en 2 etapas, bueno, pues la primera fase hay que presentar una propuesta ciega, hay que seguir el multi-actor approach, con la opción bueno, pues de proporcionar financiación a terceras partes, etcétera. Y como decía hace un momento, bueno, pues estos topics hay un requisito adicional, que es una condición de elegibilidad, por la cual hay que incluir al menos, adicionalmente a los requisitos generales de Horizonte Europa,
los consorcios deben incluir al menos 3 entidades legalmente independientes que están establecidos en un Estado miembro de la Unión Africana. Este requisito es específico para este topic, pero lo es también para el otro topic que vamos a encontrar en el año 2027 y que va a permitir seguir apoyando esa asociación, ese partenariado sobre seguridad alimentaria y nutrición y agricultura sostenible. En este caso es una CSA, es decir, una acción de coordinación y apoyo con un presupuesto de casi 7 millones de euros y que va a permitir, bueno, pues se pretende con ello poner en marcha una nueva hoja de ruta para los próximos años entre la Unión Africana y la Unión Europea. Se pretende bueno, poner en marcha a través de un consorcio internacional de investigación que sirva de plataforma para poner en marcha esta hoja de ruta, que proporcione también una plataforma para entidades financiadoras y capital semilla, etcétera. Aquí nuevamente los requisitos que acabo de comentar, es decir, que adicionalmente a esas entidades que requiere Horizonte Europa, bueno, pues habrá que implicar a entidades que pertenezcan a la Unión Africana. Vale, hasta aquí esta segunda parte de la presentación y doy paso a José Manuel para que nos comente su experiencia como delegado de todos estos países de la red. Gracias, Marta. Espero que se ponga en modo presentación y comienzo. Bueno, ya me han presentado, así que no voy a perder más tiempo ahí. Lo que pretendo hoy comentaros es mi experiencia colaborando con países de África, de Oriente Medio, que llevo trabajando desde 2016 en esta región y de 2018 viviendo fuera de España, entre África y Oriente Medio, ¿no? Lo primero, indicaros que estoy basado entre la Embajada de España en Marruecos y la Embajada de España en Emiratos Árabes Unidos para la gestión hasta el día de hoy de Norte y Oeste de África y Oriente Medio, aunque esto va a cambiar próximamente porque vamos a dividir esta región, que ya es demasiado grande, en 2 delegaciones independientes. También comentaros cuál es el encuadre de la acción de CEDETI en la zona Middle East and North Africa. Dividiría el Departamento de Acción Tecnológica Exterior, que principalmente gestiona fondos CEDETI, frente a nuestros compañeros del programa Marco, que asesoran y colaboran y apoyan, ¿no?, a la participación española en Horizonte Europa. Dentro del Departamento de Acción Tecnológica Exterior y concretamente en la zona norte de África y Oriente Medio, somos 3 personas, 2 basados en Madrid, mi compañero Francisco Sánchez, que está orientado a la zona de Oriente Medio, y mi compañera Pilar de Miguel, que está en Norte y Oeste de África, ambos basados en Madrid y ambos puntos nacionales de contacto de Prima en la sección 2, y yo que estoy en el exterior. Aquí están los países que gestionamos a través de diferentes programas, ya sean bilaterales y unilaterales, que explicaremos posteriormente, y el programa multilateral Prima, específicamente la sección 2, pero no son los únicos países o la única acción del Departamento de Acción Tecnológica Exterior en la región, porque hay otros países africanos o de Oriente Medio con los que se trabaja dentro del marco Eureka, y no somos ninguno de nosotros 3 los encargados, sino que hay un departamento que trabaja en exclusiva en el programa Eureka. Para aquellos que quieran estar interesados más de la acción, comentaros que, lógicamente, a través de los canales de información de CEDETI, luego que tenemos en nuestra página de CEDETI secciones específicas de la región, 5 en concreto, aunque estos países o estas secciones muchas veces aglutinan más información que el país únicamente referido, que tenemos listas de distribución a través de las que publicamos, pues, en busca de socio, convocatorias, etcétera, y que siempre tenemos el plan de llamadas internacionales donde se ven las diferentes convocatorias. En estas secciones país, pues tenemos aquí hay un ejemplo del marco de Marruecos, pues destacaría especialmente la parte de convocatoria, donde se exponen las convocatorias que están abiertas y cerradas, y sobre todo, que creo que puede ser uno de los puntos de interés hoy, las oportunidades de colaboración, ¿no? Tenemos enlaces a numerosas búsquedas de socio generadas en los países en los que se trabaja, en los que podéis entrar, tenéis el PDF del socio, sus datos de contacto, tanto correo electrónico como teléfono, y saber un poquito qué tipo de proyectos les interesan, ¿no?
Como comentaba anteriormente, nuestra acción se divide en bilaterales, unilateral y multilateral. Convocatorias bilaterales son aquellas que CEDETI llega a acuerdos con organismos financiadores de otros países para lanzar convocatorias conjuntas en las que ambos países ponemos dinero en el marco de la convocatoria. Tenemos con Marruecos, con Argelia, con Egipto y con Qatar. Y las fechas, socios y sectores dependen del acuerdo que CEDETI alcance con la agencia financiadora de otro país. No obstante, para aquellas entidades que no quieran trabajar bajo estos marcos, o bien con aquellos países con los que todavía no tenemos un acuerdo, tenemos una convocatoria mucho más amplia, mucho más flexible, que lanza únicamente CEDETI, que se llama la convocatoria unilateral, que está abierta todo el año, es multisectorial, y en el que la financiación de la entidad española es la misma que en una convocatoria bilateral, salvo que el condicionante viene por el socio extranjero, que bien tiene que participar autofinanciado o acoplar fondos de una convocatoria nacional fuera del marco bilateral. Y luego prima, que no entraré a ello. Lo único que sí deciros que este tipo de convocatorias, independientemente del país, se financian de la misma manera. Tenemos la ayuda parcialmente reembolsable típica de CEDETI, que es el mix de préstamo más subvención más desgravaciones fiscales. Y luego hay una convocatoria de subvenciones para regiones, comunidades autónomas FEDER, que puede llegar hasta el 80% de subvención de los gastos elegibles de la entidad española. Ya entrando en detalle, bueno, aquí veis un poco los países que gestionamos, tanto de norte de África, Oriente Medio como oeste de África, y en cada uno hay marcos diferentes de aplicación, ¿no? En función del país que os interese. Para aquellos que no estoy familiarizado con estos tipos de proyectos en CEDETI, el solicitante de cualquier tipo de proyecto CEDETI es una empresa o consorcio de empresas españolas que puede contar opcionalmente con la subcontratación de universidades o centros tecnológicos. El consorcio mínimo es 2 entidades independientes. En el lado español es obligatorio una empresa, pero el perfil del socio internacional puede ser desde centros tecnológicos, hospitales, a empresas, universidades, etcétera. El foco siempre son TRLs entre 3 y 7, y lo que se pide es que el consorcio sea balanceado, que ninguno de los países tenga más del 70% del presupuesto internacional. Lleva 2 fases, una fase internacional en la que comprobamos que existe ese acuerdo con el socio extranjero para el codesarrollo del proyecto internacional, y una fase nacional por la cual la empresa española que ha pasado ese primer corte puede optar a su financiación. Las fechas de inicio, etcétera, dependen de, como he comentado ahora, y lo que es importante, la propiedad de los resultados en ningún caso pertenece a CEDETI, sino a los miembros del consorcio. Ya entrando en detalle para aquellos que quieran participar en Horizonte Europa y quieran saber un poquito mi experiencia y mi conocimiento de lo que ha sido trabajar durante estos 10 últimos años con esta región, lo primero que diría que independientemente de que en España se considera que es un bloque uniforme, para nada lo es. No solo en ciencia e innovación, sino en ningún tipo de aspecto. Para empezar, ni el mismo, no utilizan ni el mismo idioma, ¿no? El árabe, que nosotros pensamos, no tiene nada que ver el árabe de Marruecos, que mezcla bereber y francés con el shami o con otro tipo de árabes, ¿no? Y también a nivel de innovación. Pongo aquí referencias al Global Index Innovation del año pasado, en el que España era el ranking número 29, y vemos países como Emiratos, que es el número 30, justo el posterior, a países del oeste de África, donde este ratio es mucho más bajo, ¿no? Entonces, mi primer consejo sería no considerar la región como un bloque monolítico, sino como un bloque muy diferenciado también en aspectos culturales, etcétera, pero también en los ecosistemas de innovación, y tenerlo en cuenta a la hora de dirigirnos a la entidad del otro país. En relación al programa Marco, pues como se ha comentado antes Andrés, ¿no? Hay 2 países asociados, Túnez y Egipto. Marruecos tiene un estatus especial debido a la diatriba, ¿no? Geopolítica del reconocimiento por la Unión Europea del Sáhara Occidental o la antigua Sáhara Español o no. Pero bueno, tiene un estatus temporal en este sentido. También Israel es un país asociado, eh, aunque es algo transversal. Supongo que a cualquier colaboración internacional en esta región el tema geopolítico es relevante.
y incluso dentro de la región norte de África Oriente Medio hay países más próximos o más lejanos a Israel, ¿no? Eso hay que tenerlo también en cuenta a la hora de configurar los consorcios. El tipo de I+D, estamos bien, generalmente podemos decir en el norte y oeste de África que es una I+D básica, TRLs muy bajos, eh, concentrado principalmente en beneficiarios en universidades, lejano de mercado, lejano de la transferencia y, y con un cierto nicho en cuanto a escasez de participación empresarial en la I+D, ¿no? Esto en Oriente Medio en parte es cierto, pero no, pero sí que se vislumbra en ciertos países, lógicamente los países más avanzados en cuanto al ratio de innovación, como puede ser en Qatar, como puede ser en Emiratos, en cierta parte en Egipto, para ciertos topics, sobre todo para tecnologías más como, por ejemplo, información y comunicación, que hay una mayor inversión de las empresas en tema de I+D. Lo digo por aquellos que busquen bien socios empresariales o socios científicos, ¿no? Hay sectores que son comunes, muy alineado con la presentación de Marta, ¿no? Todo lo que sea seguridad alimentaria y máxime en estos momentos actuales, agricultura, energía, no solo renovables, porque lógicamente tenemos países con gran incidencia en hidrocarburos y medio ambiente, ¿no? Luego hay topics más especializados, ¿no? Pongo aquí el ejemplo de salud, pero podría ser cualquier otro. Eh, Como se comentaba antes en el roadmap que presentó Marta, pues hay regiones del oeste de África que están más enfocadas en enfermedades infecciosas, mientras que si hablamos de colaboración con Oriente Medio, pues estaríamos hablando más de IT Health, estaríamos hablando de genómica, etcétera. Varios tips, ¿no? Pongo aquí la prisa mata, que fue una cosa que me dijeron cuando llegué por primera vez a África hace 25 años, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que los ritmos son muy diferentes a una colaboración con Europa o con otros países, ¿no? Es decir, eh, la gente normalmente no es activa, es reactiva, pero aún así hace falta estar muy encima de ellos y planificar con mucho tiempo. Pongo diferentes medios porque no siempre el correo electrónico es el mejor medio para mantener una relación fluida. Yo diría que si conseguís un WhatsApp o cualquier tipo de comunicación, va a ser mejor que el email. No se puede, lógicamente no, es muy difícil hablar de muchos países y catalogar de manera homogénea a todos, pero creo que es importante las relaciones personales. Diferentes idiomas, y no, cuando digo diferentes idiomas, hablo de la universidad y la empresa. Yo creo que es común a todo el planeta, ¿no? Pero en estos países el gap entre universidad y empresa es muy elevada, pero también a la hora de los idiomas, no siempre el inglés se habla comúnmente, sobre todo en la zona norte y oeste de África, el francés es muy importante y sí que podemos igual en la universidad encontrar mucha gente anglófona, pero en el mundo empresarial no tanto. Entonces, que es importante tener esto en cuenta, ¿no? Pero yo siempre digo múltiples afinidades. Yo personalmente siempre digo que me siento mucho más próximo de un tunecino o de un marroquí que de un noruego, porque al final tenemos una tradición común, una forma de entender la vida también bastante común, a pesar de estereotipos y diferencias que se puedan hablar, y hay una relación muy personal. Por eso es importante, son países en los que las relaciones personales, más allá del online, son necesarias y ayudan mucho a que los proyectos salgan adelante. También tengo que decir que, lógicamente, tenemos un pasado común. Se habla de más de 4.000 palabras en el español que vienen del árabe, pero también geopolíticamente España está muy bien considerada en estos países, primero por una ausencia de un pasado colonial y segundo por la situación actual de conflicto y por la cercanía entre ambas orillas. Yo creo que tenemos una buena referencia y siempre la gente va a ser muy partícipe a colaborar con España, ¿no? Y para esto es importante también cómo podemos encontrar socios, ¿no? Yo aquí pongo varios ejemplos, ¿no? Lógicamente, las páginas de CEDETI, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la página de Marruecos
no solo tenemos de Marruecos, sino que tenemos búsqueda de socios de Costa de Marfil, de Ghana, de Senegal, etcétera. Igualmente en Oriente Medio, pues en la de Emiratos y Qatar tenemos búsquedas de Arabia Saudí, de Kuwait, etcétera. Es un punto de partida. Prima para los países del arco mediterráneo y en las temáticas de Prima es una muy buena herramienta porque además el único problema igual que puede ser muy limitada en el tiempo a la fecha de apertura de convocatorias, pero es fácil encontrar socios ahí. Luego, las oficinas internacionales promovemos búsqueda de socio en destino. Y luego pongo aquí las asociaciones de investigadores españoles en el exterior. En esta región diría, hay dos principalmente. Una para el sur de África, estos son investigadores españoles, no solo investigadores, gente de empresa, gente que tiene un pasado, porque igual estuvieron ahí investigando, aunque ya se hayan retornado a España. Y también ACIAO, que es la Asociación de Científicos e Investigadores Españoles en Emiratos Árabes Unidos. Aquí podemos encontrar gente que trabaja en universidad, gente que trabaja en investigación y que puede ser un buen enlace o un buen punto de partida para encontrar socios en estos países. Entonces, como conclusiones diría, para aquellos que les interese la región, que se suscriban a la lista de distribución, igual que las de Horizonte Europa, pues aquí también hay, sobre todo para la búsqueda de socios. Yo siempre digo, la búsqueda de socios, una vez que se saca, la información es pública y se puede utilizar o bien para la convocatoria que se publica o por cualquier tipo de destino. Revisar el calendario de convocatorias, ser activos y constantes. Ya os digo que hay que ser muy activos, hay que seguir muy de cerca y ser insistentes. La importancia de las relaciones personales frente a las digitales. eh, el uso de herramientas, no solo el email, sino WhatsApp, teléfono, etcétera, es muy, muy bienvenido y que hay que planificar con tiempo porque los ritmos son distintos. Y para concluir, pues solo me gusta poner esta presentación en la que digo, todo aquello que nos ha unido a través de cultura, a través de idioma, a través de un pasado común, pues también que a ver si somos posibles de llevarlo a la ciencia y a la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Supongo que ahora queríais hacer esta presentación a dúo. La ¿Alguna silenciada cosa? Marina, ¿no? Sí, ¿ahora me oís? Sí, voy a compartir Perfecto, nuevamente la presentación. exacto. Muy interesante, José Manuel, y importante lo que dices que, bueno, los parámetros o los estándares con los que nos relacionamos en Europa igual no son tan eficientes fuera de Europa y hay otros que son más efectivos, como las relaciones personales, etcétera. Adelante, Perfecto. Marta. Vale, bueno, pues ahora vamos a hacer conjuntamente, José Manuel y yo, bueno, la última parte de esta presentación para hablar de Prima, de la que los dos somos punto nacional de contacto, yo de la sección 1 porque funciono como Horizonte Europa y él de la sección 2 porque requiere de esa financiación nacional. Marta, se os ve la ¿Sí? presentación y también la diapositiva siguiente. Está puesta en Ah, ese. vale. Espera un Si es segundito. fácil de cambiarlo, se puede cambiar, si no, adelante. ¿Mejor ahora? Ahora perfecto, muy bien. Vale. Vale, bueno, pues perfecto. Vamos a ver, pues Prima es un programa bueno, muy importante para la región que se puso en marcha en el año 2018 bajo el funcionamiento del programa Horizonte 2020. Es un programa que promueve la investigación y la innovación para aportar soluciones para la producción sostenible de alimentos, la gestión eficiente de los recursos hídricos en toda la región del Mediterráneo. Se aprobó inicialmente para un periodo de 10 años, pero durante la presidencia española del Consejo se aprobó una extensión 3 años más para cubrir los años 25, 26 y 27, de manera que con presupuesto inicialmente de Horizonte 2020 y posteriormente con fondos del Cluster 6, con 105 millones de euros, vamos a seguir teniendo convocatorias hasta, como os decía, hasta este año 2027. El programa Prima tiene bueno, pues un documento que es muy importante, la Agenda Estratégica de Investigación, en la que se recogen bueno, pues los objetivos, los indicadores
y que bueno, se identifican 3 áreas prioritarias de trabajo y que han marcado las estructuras de las convocatorias: la gestión de los recursos hídricos, los sistemas agrícolas y en tercer lugar, la cadena de valor alimentaria. Em, Hace ya unos años se introduce dentro de PRIMA la importancia de este concepto Nexus, de investigar bueno, pues, esto de una manera más holística, más amplia, incluyendo, por ejemplo, la relación entre el agua, la energía, la alimentación y los ecosistemas. Esto está afectando a todos los topics de PRIMA, y por tanto lo vamos a ver recogido en el programa de trabajo. PRIMA es un programa muy relevante, como he dicho, para la misión, pues como sabéis, o sea, es muy importante para la región, perdón, y aborda, bueno, pues a problemas tan importantes como el impacto que está teniendo el cambio climático. La agricultura es una prioridad, puesto que, por ejemplo, da trabajo entre el 20 y el 30% de la población. Bueno, por la importancia bueno, de reducir los residuos alimentarios, la importancia de la dieta mediterránea y el problema de la obesidad, que afecta entre el 70 y el 90% de la población, incidiendo más en mujeres, etc. Bueno, una población creciente y toda una serie de problemas que todos conocemos. En PRIMA participan en estos momentos 20 países, 12 de la Unión Europea, los que podéis ver ahí: Bulgaria, Chipre, Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Eslovenia y España. Se incorporó hace unos años Bulgaria, no era de los países originales, y tenemos 8 países que no pertenecen a la Unión Europea, que son los que denominamos los Mediterranean Partner Countries, los MPCs, ¿no? Incluye Argelia, Egipto, Jordania, Israel, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía. Para participar en PRIMA se requieren al menos 3 países. Uno de ellos debe de ser de los países de la Unión Europea y otro de estos MPC, de los países del sur. PRIMA funciona con 3 secciones, pero los participantes pueden presentar sus propuestas a las secciones 1 y 2. La sección 1 funciona con las reglas de participación de Horizonte Europa, adaptadas un poco a PRIMA, y es la Fundación PRIMA la que concede la financiación, es decir, son fondos que provienen de la Comisión Europea. Mientras que la sección 2 concede de financiación de forma descentralizada a través de las agencias de financiación, a través de esta sección 2. Ahí es cuando entra, por ejemplo, el CDT o la Agencia Estatal de Investigación, que luego nos comentará José Manuel. Tenéis en estos momentos la convocatoria de PRIMA de 2026 abierta. Marcaros como fecha importante y de cierre de las convocatorias, tanto de sección 1 como de sección 2, el 15 de mayo. Y atención a la hora, son las 13 horas. La Fundación PRIMA organizó, como hace todos los años, un Infoday muy interesante, que está grabado y disponible, en la que los officers de la Fundación entran al detalle de todos los detalles de las convocatorias, los distintos topics, pero además inciden en las cuestiones legales, financieras, en bueno, pues cómo hay que presentar las solicitudes a través del sistema electrónico, porque es diferente. Las propuestas aquí no se presentan a través del Funding and Tenders Portal, temas legales y financieros, etcétera. Pero adicionalmente a esto, mucha atención y ojo a las características específicas de las agencias de financiación nacional. Creo ahí, José Manuel, que querías tú comentar algo. Lo comento luego, Marta, cuando me toque Vale, la sección 2. perfecto. Aquí podéis ver los topics, es decir, las convocatorias que están abiertas en estos momentos, distinguiendo claramente la sección 1 de la sección 2. La sección 1, que es con la que funciona, como he dicho, similar a Horizonte Europa, tiene un presupuesto de 33,45 millones de euros, con 4 convocatorias, cada una de ellas con un topic exclusivamente. Aquí vais a encontrar acciones de innovación y va a permitir poner en marcha 12 proyectos. Por otro lado, la sección 2 es una convocatoria multitopic, es decir, una única convocatoria que incluye 3 topics o líneas de investigación asociados, como podéis ver ahí, a las distintas áreas temáticas de PRIMA, asociado a su agenda estratégica de investigación. Y aquí el instrumento que se utiliza son RIAs, Acciones de Investigación e Innovación,
Hay disponibles 36 millones de euros para financiar proyectos un poquito más chiquititos. Son proyectos de presupuesto superior al 1 millón de euros y la Fundación espera financiar más de 20 proyectos dentro de esta sección 2. Para los que tengáis interés en profundizar un poquito más en Prima y cómo ha sido la puesta en marcha de la iniciativa desde su comienzo, se acaba de publicar la evaluación intermedia del programa el 17 de marzo de 2026, donde vais a poder ver, bueno, pues todas las peculiaridades de los proyectos que se han financiado, la participación de los distintos países. He querido poner este pantallazo para resaltar la participación de España. Somos el segundo país después de Italia en proyectos coordinados, en presupuesto, etcétera. Es decir, Prima nos gusta, se nos da muy bien. Y este informe también resaltar, bueno, pues que pone no solamente las bondades del programa, ¿no? Lo bien visto que está, lo bien que se está ejecutando, sino también las dificultades que se identifican, ¿no? Como la baja tasa de éxito en la sección 1 o quizás, bueno, pues la falta o posibles mejoras que se podrían hacer en la sincronización de la financiación de la sección 2. Vale, y te doy paso, José Manuel, para explicar la financiación descentralizada de la sección 2. Vale, ¿te importa, Marta, pasar para así no lo comparto yo? Vale, perfecto. Vale. Eh, bueno, como ha comentado Marta anteriormente, es financiación descentralizada. Esto quiere decir que cada agencia financiadora de cada país financia a sus beneficiarios según las condiciones que crea conveniente. Aquellos que queráis saber cómo cada país financia a sus entidades, lo cual es muy recomendable, sobre todo a la hora de componer los consorcios y los topics que financia, hay un documento en Prima que se llama las National Regulations, en las que las agencias financiadoras determinan el tipo de beneficiario, el tipo de topic y la ayuda que concede y qué gastos son elegibles y no son elegibles, lo cual es fundamental a la hora de construir un consorcio, y también tener los contactos de los puntos nacionales de contacto de cada agencia financiadora para resolver dudas sobre este tema, ¿no? En España hay que decir que hay dos entidades financiadoras, la Agencia Estatal de Investigación, cuyos beneficiarios son las universidades, OPI, centros tecnológicos, etcétera, y que otorga subvención. He puesto aquí el contacto, perdón, de Severino Falcón, que es el punto nacional contacto de la Agencia Estatal de Investigación, y luego está el CEDETI, que nos encargamos de la financiación de las empresas y en la que universidades, OPIs, etcétera, pueden participar subcontratados. No es lo más habitual, lógicamente, porque estas entidades prefieren ir a la agencia estatal, pero es posible. Y la ayuda general es parcialmente reembolsable, pero también se puede financiar a través de subvención en determinadas circunstancias. Pongo aquí los contactos de las tres personas que llevamos esa parte. Marta, por favor. Vale. Relativo a CEDETI, como hemos comentado, ciertas características de nuestra ayuda. No tenemos un tope a la hora de cubrir presupuestariamente, lo cual muchas veces es interesante porque otras agencias sí que lo tienen y permite a los proyectos redondear a veces las cifras sin necesidad de demasiadas entidades. CEDETI está financiando TRLs entre 3 y 7, que está alineado totalmente con el marco que pide Prima para la sección 2, que son RIAs. Pero no financiamos tareas de divulgación, comercialización y promoción, que a veces, sobre todo, la diseminación de resultados pues viene condicionada a que la hagan igual entidades de investigación. Pedimos un presupuesto mínimo y la intensidad de ayuda, por lo que se comentaba anteriormente, ¿no? Hasta el 85% del presupuesto de la empresa con un tramo de subvención, un tramo de crédito y desgravaciones fiscales. Marta, por favor. Vale, aquí te voy a pedir que vayas pasando porque es... Vale, la sección 2, como hemos dicho, es descentralizada y lleva una doble vía, ¿no? Aquí el esquema que se va a presentar es el esquema de dos fases que Prima ha recuperado este año. El año pasado tuvimos solo una fase, pero este año tenemos dos fases y aquí en paralelo a través de la solicitud internacional y la solicitud de financiación de cada país. Marta, por favor. La solicitud internacional... el consorcio presenta en la fecha de corte que ha estipulado Prima y que Marta ha expuesto en su presentación la prepropuesta internacional de 10 hojas y es digamos, la vía internacional de la propuesta. Pero Prima nos pide a cada una de las agencias financiadoras que una vez registrada esta propuesta, les digamos si las entidades que han pedido financiación
o que han indicado que van a pedir una ayuda a CEDETI o que van a pedir una ayuda al Ministerio de Educación Superior marroquí, si son elegibles para recibir esa ayuda, ¿no? Para eso, tanto la agencia estatal como CEDETI suele pedir una documentación adicional. El CEDETI es el PCTI, el trámite internacional, el que únicamente que pedimos que la empresa española registre en nuestra base de datos esa aplicación internacional para tener el inicio de esa evaluación. Y con esta información, cada una de las agencias financiadoras envía a Prima su criterio de elegibilidad, si esa entidad es elegible bajo condiciones o no elegible directamente, para que Prima pueda continuar con la evaluación. Marta. Entonces, esa propuesta se pasa a un panel de expertos que es internacional y ajeno a las agencias de financiación y lanza una lista priorizada de prepropuestas. Esta lista se les invitará que presenten en la segunda fase o fase 2 la propuesta completa internacional de 40 hojas. Normalmente Prima suele invitar 3 veces el número de propuestas elegibles. Y aquí, otra vez, Marta, por favor, se pide a las agencias financiadoras eso es, que se pide a las agencias financiadoras que determinemos si sigue siendo elegible. ¿Por qué? Porque tenemos mucha más información, así como la primera elegibilidad la hicimos únicamente a nivel, vamos a decir, de perfil de socio, características generales. En la segunda ya nos piden que determinemos si las actividades de esa agencia, de esa beneficiario, potencial beneficiario, son elegibles acorde a nuestros requisitos de financiación nacionales. CEDETI para esto ya pide la solicitud de financiación nacional a la empresa y la agencia estatal pues tiene su procedimiento. Esta información se le vuelve a mandar a Prima y solo aquellas propuestas que tienen, que son elegibles, es posible que algún socio no sea elegible, aún así las propuestas salgan adelante con una redistribución de tareas, pero solo aquellas propuestas que tienen un mayor número de entidades elegibles y que a su vez, como hemos dicho antes, se hace un ranking list de la evaluación y las agencias financieras vamos poniendo dinero hasta agotar nuestros fondos. En el caso de CEDETI no tenemos límite de fondos y la agencia estatal es una de las agencias que más dinero pone también en Prima sección 2, con lo cual la parte española suele ser cubierta, pero ahí es importante ver tanto el plan de trabajo como las National Regulations para ver qué países ponen más o menos dinero y qué posibilidades hay de que se agote esa financiación para sus beneficiarios a la hora de construir un consorcio, ¿no? Con esta lista de proyectos y el matching de fondos se da las beneficiarias. Criterios de elegibilidad por la parte de CEDETI. Primero, lógicamente, son empresas, pero no cualquier tipo de empresa. Ya a nivel de NIF tienen que tener A, B, F o V. Para limitar SL, SAs, etcétera, sí pueden ser, pero no otro tipo de entidades. Efecto incentivador de la ayuda, no se puede financiar nada que ya esté iniciado, con lo cual la solicitud de financiación es el mecanismo inicial de ese desarrollo tecnológico. Los proyectos pueden durar de 1 a 3 años, esto es importante también destacarlo porque hay proyectos que duran más tiempo, pero las actividades españolas de las empresas españolas no pueden superar los 3 años. Las condiciones presupuestarias que hemos dicho antes, de un presupuesto mínimo y el tipo, la catalogación de las actividades de la empresa como de I+D. Marta, por favor. ¿Qué gastos recogemos? Pues gastos de personal en el desarrollo tecnológico de las propuestas, costes de instrumental y materiales considerados como fungibles, también costes de investigación contractual, conocimientos, patentes y subcontrataciones, tanto de empresas como entidades de investigación, los gastos generales, la amortización de activos destinados al desarrollo del proyecto y ciertos informes y elementos auxiliares con unos topes y también, aunque la subcontratación, como he dicho anteriormente, no es muy habitual en la sección 2 de Prima porque la Agencia Estatal de Investigación financia centros de investigación y universidades, pero aunque en el caso, por ejemplo, que se subcontratase otra empresa, el límite está hasta el 65% del presupuesto de la entidad solicitante. Vale, y simplemente, bueno, pues concluir, ¿no? Con tres ideas generales, eh, tal y como hemos presentado, ¿no? África es una prioridad para la Unión Europea, pero también lo es para España y lo será en los próximos años, ¿no?
Compartimos retos, tenemos necesidades comunes en muchas temáticas, pero sobre todo hoy hemos compartido en materia de seguridad alimentaria, de agricultura y de cambio climático. Y simplemente, bueno, pues que os quedéis con nuestros contactos de José Manuel y con los míos para que nos trasladéis cualquier duda. Estamos a vuestra disposición para ayudaros y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a los dos por esta visión tanto de lo que es la zona y la cooperación en los programas de cooperación en esta zona, como también de este insight que habéis hecho de Prima, que es también muy interesante. Hemos tenido también un comentario por la red sobre la oportunidad también de cooperación en el ámbito del Mediterráneo a través de Interreg NextMed. ¿Vale? Pasamos ya a la última parte de esta sesión con, bueno, una ilustración de un proyecto, la verdad, un proyecto precioso que nos compartirá Mari Carmen Romera, que es Project Manager del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y que bueno, que lleváis acabando ya este proyecto en el cual habéis incluido partners tanto de Jordania como de otras partes del Mediterráneo. Pues adelante, Mari Carmen. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, tu experiencia y bueno, y animar a la participación y colaboración con este área geográfica tan cercana a España. Muchísimas gracias, Marina. Muy buenos días a todos y gracias por confiar en nosotros, por darnos un poco el espacio de compartir una iniciativa que no sé hasta qué punto será más interesante o menos, pero que nosotros, los que estamos dentro, nos apasiona y es como un ejemplo en fase final de proyecto, ya con la experiencia de 2 años de andadura, que realmente volveríamos a repetir la experiencia como consorcio bueno, y las cosas que estamos consiguiendo en territorios. Voy a intentar... estoy compartiendo... A ver. Sí, ahora sí, si pones pantalla completa ya funcionará bien. Va un poquito más lento, Va lento, sí. A ver. pero no te preocupes. Sí, 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 marcas el pantalla Ahora, completa, ya se pone. Tienes que bajar un poquito abajo para poner pantalla completa. tarda un poco. A mí me aparece ya en pantalla completa, ¿lo veis? No. No, no, no. Aquí Mm, sería. uy, Aquí ahora. Marca ahora. aquí. Ah, sí. Perfecto. Vale. Temas Bueno, del directo. nosotros somos un poco al hilo de lo que estaba comentando Marta, somos un proyecto de la sección 1 de Prima del UEF Nexus. En esta convocatoria de presente, la que está abierta justo ahora mismo, el UEF Nexus está enfocado a la UEF Community of Practice y en temas de gobernanza. En nuestro caso, que somos bueno, de la convocatoria de 2023 y también la de 2022 y algunos otros años, podías presentar proyectos dentro de sección 1 al tema de agua, al tema de agroalimentario, al tema de energía o al tema Nexus. Entonces el nuestro es un ejemplo, el ResMap es un ejemplo de esta sección 1 de Prima Nexus, que financió 2 proyectos en toda la convocatoria. En nuestro caso, más o menos en torno a 4 millones de euros en el topic de acelerar la adaptación y la mitigación al cambio climático en la región mediterránea a través de desarrollar soluciones WEF, soluciones basadas en el nexo o la interrelación entre agua, energía, agroalimentaria y ecosistemas, que es como conservación. Los coordinadores de este proyecto es el centro al que yo pertenezco, el Centro Tecnológico de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, no solo por la temática y el foco científico de nuestro centro, sino porque además, ahora veréis más adelante, desde nuestro centro también llevamos a cabo la Secretaría Técnica y Científica de la Red Mediterránea de Reservas de Biosfera, que como veis en pantalla bueno, es como el origen, digamos, o la causa de nuestro proyecto y de nuestro consorcio. Nosotros
si tuviéramos que generar o que crear un consorcio de nuevas ahora mismo para alguna convocatoria, sin duda alguna contaríamos con Cedeti. En nuestro caso, digamos que este proyecto o nos presentamos a esta convocatoria como una demanda de los socios de nuestra red. Nosotros en la Red Mediterránea de Reservas de Biosfera llevan colaborando 72 reservas de biosfera, han sido 74, antes eran 65, bueno, más o menos en torno a 60-70 reservas de biosfera entre 16-17 países del Mediterráneo desde 2013-2015, que fue cuando fueron los inicios de la red. Entonces, esta red ha ido evolucionando y algunas de las reservas, no todas son activas, o proactivas, pero muchas de ellas nos demandaban que como un cambio de evolución en la orientación o en los servicios que dábamos como red. Querían dejar de hacer simplemente, entre comillas, networking para centrarse un poco más en hacer o en realizar o en acceder a oportunidades de financiación y de acción directa y efectiva sobre sus territorios. Y nos pedían ayuda como red para esto. Y fue de ahí de donde surgió la idea inicialmente estábamos pensando en las convocatorias Interreg, NextMed, como comentaban en el chat, es verdad que es una también de las que mejor se adapta al ámbito mediterráneo. Bueno, con ello nos presentamos a la convocatoria prima de 2023. La idea es que, bueno, reservas de biosfera mediterráneas, para las personas que no conozcan este término, porque es verdad que no es muy conocido, son una especie de territorios, considerados como áreas protegidas, pero no solamente, porque no se trata solo de priorizar la conservación. Las reservas de biosfera, que son como un label de una etiqueta de UNESCO, un reconocimiento de UNESCO, lo que tratan es, en un mismo territorio, de compatibilizar la conservación, las tres patas, la conservación, el tema sociocultural y el desarrollo socioeconómico de los territorios y de las poblaciones que viven en esos territorios. Entonces, actúan, según la definición de UNESCO, como Living Labs para, bueno, en nuestro caso, de la red mediterránea, de la red MedMap para la resiliencia climática. Entonces, una de las ventajas en relación con el tema de investigación e innovación, que era un poco la ayuda que nos pedían nuestros socios, es que pueden desbloquear bueno, sí, desbloquear oportunidades. Son lugares, o trabajar en red te da espacio para aprender desde la diversidad, un poco en la línea de lo que comentaba hacia el final de su intervención José Manuel, de integrar distintas aproximaciones o distintas maneras de trabajar entre unos países o unos socios y otros, y sobre todo, fundamentalmente, y lo estamos comprobando en esta última fase del proyecto ResMap, en escalar, en facilitar la escalada o el mayor impacto de los proyectos o de las acciones en las que colabores. Bueno, aquí un poco más de detalle, tampoco quiero ir excesivamente al detalle con esto, pero en cuanto a desbloquear oportunidades, el trabajar en red a nosotros, en nuestro caso, en el caso de la red mediterránea, nos ha llevado bueno, a tener como más fácil acceso a financiación y recursos, a estar más expuestos entre los distintos perfiles de partners o de socios de la red a proyectos o acceso a participar de investigación y de la capacidad de innovación, a trasladar esto de una manera bastante más efectiva a manejo adaptativo efectivo, como digo, en los territorios y a soluciones climáticas que realmente tienen un efecto a medio y largo plazo real, efectivo en los territorios, y no solo hasta la fecha de finalización de una determinada acción o proyecto. Bueno, la colaboración y partenariados, aparte de la red y aparte de un proyecto determinado que pueda estar financiado en un momento determinado, el hecho de trabajar juntos
genera sinergias paralelas de colaboración y de partnership entre los socios de nuestra red, los partners o los socios de nuestro proyecto en concreto y otros agentes que van, empresas, otras instituciones locales, nacionales que van surgiendo como colaboradores satélite de las acciones que llevamos a cabo. Y finalmente, con que las reservas de biosfera están ahí antes y después del proyecto, con apoyo también de la red, somos capaces bueno, como de desbloquear o de tener un poquito, tampoco es, no estamos cambiando el mundo ni el Mediterráneo, por supuesto, pero sí que notamos que tenemos un poquito más de capacidad de influencia en el tema de toma de decisiones y de políticas locales, porque podemos jugar con la parte multiescala. Hay veces que el tener el socio local te ayuda cuando estás en una escala internacional y hay veces que cuando tienes un bloqueo a nivel local o a nivel nacional, el hecho de estar conectado en este tipo de redes o de ser socio de proyectos de este tipo te permite lanzar un mensaje internacional o actuar con socios a nivel internacional que desbloqueen bueno, el bloqueo, lo que esté ocurriendo a nivel nacional. Así, muy rápido, previo al proyecto ResMap, que os quiero presentar ahora un poco después, uno de los proyectos así más relevantes que tenía, bueno, con los que empezamos esta nueva andadura de la red más centrada de la red más centrada en proyectos, fue un Erasmus Plus. Y nos coincidió un proyecto de movilidad. También colaborábamos con Líbano, era con Líbano, Marruecos, Italia, Francia y España en aquella ocasión, y fue justo con la pandemia. La capacidad de readaptación y de flexibilidad y de compromiso de los socios en este proyecto como que nos dio energías renovadas a la Secretaría Técnica Científica de la red para seguir apostando por ayudarles o promover más proyectos de innovación y de investigación con ellos, porque sin duda la verdad es que dieron todo lo que igual comentábamos antes, que en socios de algún otro país europeo o no sé, o de mayores ingresos, igual no te encuentras ese nivel de compromiso. Y con todo hemos movilizado más o menos hasta ahora unos 11 millones de euros en financiación, de los cuales unos 6 millones de euros son inversiones directas o financiación directa a los territorios, no ya a los partners nuestros colaboradores, sino a los residentes, a los habitantes en los territorios de reserva de biosfera con los que colaboramos. Em, y también en la línea de lo que comentaba José Manuel, nuestra experiencia es exactamente la misma. El hecho de trabajar en red y en este tipo de proyectos, una de bueno, de los puntos fuertes que tiene y del impacto que genera efectivo en los territorios este tipo de proyectos y de colaboraciones es que somos capaces de movilizar, y el consorcio ResMap es un ejemplo de ello, el conocimiento científico, el conocimiento tradicional y local y el conocimiento gestor o práctico, como en nuestro caso el que tienen los gestores de las reservas de biosfera. Son tres lenguajes, aparte de que se hable inglés, árabe, darija, italiano o croata, son ejemplos de que no siempre es fácil, no siempre es evidente que la manera en la que nos comunicamos desde los centros de investigación, independientemente del país que sea, no es la misma como lo entiende la gente que vive en el territorio, las pequeñas empresas o los habitantes, y tampoco es el mismo lenguaje que utilizan los gestores de áreas protegidas o los gestores con los que trabajamos en nuestra red de reservas de biosfera. Entonces, aunar esto y hacer que estos tres lenguajes se entiendan y construyan cosas bonitas juntos, si me permitís la expresión, lleva su tiempo, lleva su esfuerzo, pero también luego te da las recompensas y es una de las cosas que estamos experimentando año tras año en la red mediterránea. Y luego ay, perdón. Lo que comentaba antes, el hecho de trabajar en red a largo plazo desde hace tantos años nos ha hecho constatar fehacientemente que
este hecho actúa como un acelerador en la transferencia y la diseminación, la replicación en el impacto al fin y al cabo, que generan proyectos o las actividades en las que estemos colaborando. Y entonces crea un círculo beneficioso, proactivo, que se retroalimenta. La red retroalimenta las ideas, la expertise y la capacidad de avanzar en temas de innovación y de investigación que tenemos los centros de investigación, y a la vez el hecho de colaborar en proyectos conjuntos beneficia a los socios y a los territorios y a los socios de la red. Entonces, en este sentido, bueno, en palabras de algunos de nuestros managers, es como, bueno, que juntos somos capaces de realmente de tener más fuerza y de trabajar mejor para conseguir resultados conjuntos que tengan un mayor impacto. Con esto, que es como nuestro pasado, en el proyecto ResMap, el proyecto Prima, tenemos un partenariado de 10 socios en 7 países, de los cuales los que están en azul son reservas de biosfera y nuestros socios son las entidades e instituciones públicas, todas ellas, de los diferentes países al cargo de la gestión de la reserva de biosfera que sea. En Marruecos, por ejemplo, es una agencia nacional, la ANSOA, una agencia nacional de desarrollo. En España, en Alto Bernesga, es una fundación. En Francia, en Italia y en Eslovenia son los organismos gestores de los parques regionales o los parques naturales. En Líbano, en Jabal Musa, es una asociación que es la que gestiona la reserva. En Jordania es otra agencia que gestiona todas las áreas protegidas del país, las reservas, y que depende directamente del rey. Y luego estamos 3 socios, ZFS, que es el coordinador del proyecto, que es un centro científico, también público, dependiente de la Generalitat de Cataluña. La OCVentú, que es una asociación, bueno, sí, una especie de asociación de la denominación de origen vitivinícola de la región de Mont Ventoux, y Oikos, que es un partner, es otra fundación que trabaja especializada en temas de gobernanza entre Italia y Líbano, y que, bueno, que nos está viniendo muy bien porque conoce estas dos como culturas de la Europa mediterránea y también de Oriente Medio. Bueno, esto ya os lo he contado. Básicamente el proyecto ResMap intenta abordar el tema, bueno, algunos de los retos relacionados con adaptación y mitigación al cambio climático más relevantes o más importantes del Mediterráneo hoy día. Promoviendo la resiliencia socioecológica en reservas de la biosfera, y reforzando la capacidad de anticiparse, de adaptarse y de responder de manera proactiva de los stakeholders, de la gente, tanto de las pequeñas empresas como de los habitantes, los pequeños agricultores y las administraciones locales de los territorios. Todo a través de la innovación. Nosotros en este proyecto concreto entendemos la innovación más que como innovación tecnológica per se y ya está, como una innovación en un sentido más amplio, más socioecológica, más no solo tecnológica a nivel científico, sino más innovación de procesos, pero también innovación en tema de policies, en temas bueno, hay muchas veces que hay proyectos de innovación, de investigación, nosotros en ZFS esto lo experimentamos cada día, que tienen una calidad tremenda a nivel de resultados y de impacto científico muy alta, pero que no sabemos exactamente por qué no llegan a enraizar o a ser asimilados, aceptados, integrados por determinados territorios más allá del proyecto de manera real y tangible. En el ResMap, este tema en concreto de que el proyecto sea integrado desde el principio y codiseñado en la mayor medida posible desde el principio por los pequeños agricultores, residentes, los grupos vulnerables y
pequeños emprendedores locales y administraciones locales es el foco de es uno de los focos de nuestro proyecto. Así como el objetivo general es promover un enfoque integrado en el nexo entre agua, energía agroalimentaria y conservación o ecosistemas en las reservas de biosfera mediterránea, con el foco muy puesto en el concepto de resiliencia del paisaje al cambio climático. Ya hablar de resiliencia del paisaje implica una perspectiva como muy de nexus, como muy global, muy globalizada. No entramos específicamente, al menos a nivel general, a nivel de implementación de proyectos sí, pero a nivel general y conceptual no entramos a darle más peso al agua o a la energía o a la agricultura, sino que le damos peso a que el paisaje en general resultante de las actuaciones que llevemos a cabo implique o tenga efectos visibles en la resiliencia de un determinado paisaje. Y estamos hablando a escala local, a escala de reserva de biosfera en cada país. El proyecto es ambicioso de entrada, tiene una arquitectura que como muy de nexus, muy interrelacionado todo, pero básicamente la idea, aunque la diapositiva pueda parecer así un poco compleja de entrada, básicamente diseñamos o promovemos una herramienta de modelización basada en sistemas de información geográfica, en mapas y en datos climáticos, sociales, económicos, agrícolas, etcétera. Y uno de nuestros paquetes de trabajo principales se centra en desarrollar esta herramienta de modelización enfocada a los policymakers, a los decisores locales o nacionales, de manera que pueda integrar no solo que exponga los datos de modelización de temas climáticos o de condiciones climáticas a futuro y a presente, sino que además integre el feedback como conocimiento experto, considerado como conocimiento experto, el feedback de los actores locales, con especial énfasis en los decisores locales, pues, el equivalente a los ayuntamientos, agencias regionales, etc. De manera que este challenge, este reto que aún hay en el Mediterráneo, de manera muy potente, que es que las agencias, a la escala que sea, regional, nacional, incluso internacional, las agencias del agua, de la energía, de gestión del territorio, o el Ministerio de Agricultura o la Agencia de Agricultura que toque, no se hablan entre ellas muchas veces e incluso tienen políticas que no siempre son compatibles entre sí. Entonces, el trabajar o el integrar eso, ponerlos a todos en una mesa, a todos este tipo de actores, de policy makers, en una mesa, viendo o comparando con información visible y geográfica, cartográfica visible, donde sus políticas sectoriales podrían generar sinergias que no están generando, donde se contradicen entre ellas y habría que poner o habría que plantear métodos de corrección o de mejor alineamiento de esas políticas. Eso es lo que ese conocimiento experto luego lo podemos integrar en la herramienta, en la UEF SEMTool, la herramienta de modelización socioecológica con enfoque en energía multisectorial. Y eso a su vez es lo que alimenta el otro de los paquetes de trabajo centrales, otro de los focos centrales del proyecto, que sería el desarrollar en cada uno de las 7 reservas de biosfera que forman parte del consorcio y que además son sitios de demostración, demosites, soluciones UEFE innovadoras, adaptadas o enfocadas a la adaptación y mitigación al cambio climático de esos territorios, de esos sitios de demostración. Entonces, con todo lo que ya se haya aprendido, desarrollado de la herramienta de toma de decisiones y del proceso de gobernanza y de integración de políticas multisectorial,
de los anteriores paquetes de trabajo, en este lo que desarrollamos o lo que pretendemos es utilizar todo este conocimiento de la andadura anterior, juntarlo con la experiencia previa de los gestores, previa al proyecto, es decir, nosotros al trabajar con gestores en territorios no empezamos el proyecto de cero. Ya sabemos que el hecho de trabajar en una reserva de biosfera le da una expertise a todos, a 7 de 10 socios de nuestro consorcio, en lo relativo a tener en su día a día como gestor que integrar el tema de la conservación ambiental con el tema de desarrollo socioeconómico y el tema sociocultural en su territorio. Entonces, ellos ya de entrada son gestores que están llevando o estaban llevando previo al ResMap iniciativas relevantes para sus territorios e innovadoras. La idea aquí es beber de coger esta experiencia, por eso partimos de TRLs en general bajitos, como también comentaban compañeros anteriormente, pero SRLs, y en eso sí que insistimos en este proyecto, y tenemos aquí a Marta que nos ayudó y nos orientó bastante al principio, consideramos en este proyecto no solo para cada solución o cada actividad el TRL, el Technological Readiness Level, sino que consideramos también el nivel de desarrollo o el Societal Readiness Level, el nivel de desarrollo social o societario o societal de, de cada una de las acciones, porque es importante en nuestro caso, tanto a nivel tecnológico como a nivel social o societal. Entonces, no voy a entrar en el detalle, pero podría, si alguno de los asistentes está interesado. Tenemos como 7 proyectos dentro de este paquete de trabajo de promover soluciones innovadoras a la adaptación y mitigación al cambio climático. Tenemos 7 sitios de demostración en 7 reservas de biosfera y cada uno de ellos es casi como un proyectito pequeño, diferente, innovador. Entonces, todos tienen como la misma metodología común y la misma manera de evaluarse, pero cada uno está adaptado a la especificidad de su territorio. Y la idea con esto es hacer el esfuerzo de demostrar que en climas, lugares o realidades geopolíticas, ambientales, sociales, culturales tan diferentes, aún se puede trabajar bajo un mismo paraguas, bajo un mismo marco metodológico, de manera que esto nos permita, más allá de este proyecto, explotar los resultados y escalar estas experiencias del ResMap en, desde 7 reservas de biosfera que estamos ahora hasta las 72 dentro de las 72, las que quieran, de la red mediterránea. La idea es tenemos un ejemplo de 7 reservas de biosfera muy distintas, cómo podemos escalarlo a nivel de todo el Mediterráneo y de todos los países del Mediterráneo. Em, Creo que se me ha colgado la pantalla. De todas maneras, estaba por terminar ya. Sí, igual se te ha quedado parado, pero bueno, sí, estabas ya al final de la presentación, ningún problema, sí, porque veo que te quedaban ya una slide hablando del impacto Sí, del proyecto. Pues, si lo es, puedes comentar también de sí. palabra. Aquí básicamente, bueno, en los KERS, en los Key Exploitable Results, los resultados principales nosotros consideramos, bueno, de un lado la herramienta de toma de decisiones que es capaz de integrar, a diferencia de otras, porque herramientas WEFE, de modelización WEFE, existen varias a nivel científico y varias bastante buenas y open access para los territorios o las instituciones que estén interesadas. En el caso del ResMap, una de las cosas que destacamos es que es una herramienta de modelización en GIS, modelización matemática, pero que además te permite integrar como conocimiento experto el conocimiento local, que está demostrado que aumenta la eficiencia en la implementación real, efectiva en el territorio de la herramienta y la usabilidad de la herramienta enormemente. Y además es mucho más significativo para los territorios que decidan utilizar esta herramienta.
Tenemos roadmaps de gobernanza o planes de acción de gobernanza desarrollados en cada uno de las 7 reservas de biosfera que participan del consorcio. Tenemos 7 soluciones innovadoras, como os comentaba, desarrolladas en cada uno de los demo sites de las reservas de biosfera del consorcio. También tenemos, que me lo he saltado en la diapositiva anterior, a raíz de las soluciones WEFE innovadoras, hay otro paquete de trabajo que desarrolla modelos de negocio que implementen o que estén en relación, que den respuesta a esas soluciones, de manera que se puedan generar a largo plazo, más allá del límite del proyecto, pues modelos de negocio locales que generen ingresos escalables y a largo plazo a los beneficiarios locales del proyecto. Y luego tenemos un foco muy importante en materia de género. Hemos desarrollado unas guidelines, unas guías para que cada una de las reservas de biosfera e instituciones del consorcio en primera mano, pero de toda la red mediterránea en último término, de género, cómo integrar en estas políticas sectoriales y multisectoriales y en la gestión del territorio en materia de adaptación al cambio climático y de resiliencia de paisajes al cambio climático, cómo integrar en multiescala y en los distintos tipos de instituciones el género, la equidad de género. Y luego tenemos, bueno, nuestro proyecto es una Innovation Action, es una IA, y otra de las soluciones son, bueno, querremos continuar el proyecto diseñando una cátedra UNESCO que le dé continuidad científica y de gestión bueno, a la idea, al proyecto ResMap, de manera que no muera cuando acabe y cuando se corte la financiación. Y todo esto lo hacemos a nivel, o sea, tenemos el impacto a nivel regional en cada una de las reservas de biosfera, em, pero también impacto local porque trabajamos nuestro foco, es como que el impacto regional a nivel de políticas es a través de los gestores, que son los socios, los partners del consorcio ResMap, pero también tenemos un impacto local porque todas las medidas de estas soluciones UEFE y de los business models en cada una de las reservas de biosfera se implementan se co-crean y se implementan con actores locales más pequeños, desde agricultores hasta empresas de no más de 5, 10, 15 trabajadores. Entonces, este impacto a escala internacional a través de la red mediterránea, a escala regional a través de los policy makers y de los gestores locales, y a través local y a escala local a través de que se ha co-creado muchas de las soluciones con los propios agentes locales, nos da un nivel de impregnación, de implementación a detalle y de efectividad de las acciones del proyecto que con un tipo de metodología diferente no seríamos capaces de conseguirlos desde la parte científica. Y bueno, bueno, esta era como la última diapositiva. Es básicamente esto, que actuamos, el hecho de trabajar en red lo que nos ayuda a tener un mayor impacto y a más largo plazo a muchos niveles, tanto a nivel internacional, nacional, regional y local. Así como consejo de nuestra experiencia, comparto 100% lo que ha comentado José Manuel en cuanto a los diferentes tiempos, medios e idiomas entre unos países y otros y a las relaciones personales. Y quizá a las personas que nos escuchen les lanzaría un mensaje de priorizar partners más allá de las relaciones personales buenas y de la calidad científica, técnica o la experiencia en su sector, que tengan capacidad de empoderamiento financiero, en el sentido de hemos trabajado o nos hemos planteado trabajar con socios, por ejemplo, en los que confiábamos al 100%, pero que en su país no eran ellos, por muy institución pública que fuesen, los que tenían acceso o los que tenían la mano para gestionar la financiación efectiva porque la gestionaba su ministerio o la agencia nacional que fuese.
Y si el socio directo no es el que tiene la capacidad de decidir sobre la financiación, hay un problema que nosotros hemos evitado exitosamente hasta ahora, pero que de nuestra experiencia trabajando desde 2015 con reservas de biosfera, pues hay gestores que no tienen esa capacidad de influencia los La fondos que llegan a financiación, sus sí, ministerios. Y esto es importante. Y claro. luego a nosotros nos está saliendo bien, pero no lo recomendaría a todo el mundo. Recomendaría quizá que se priorizara la diversidad de tipo de instituciones o de expertise y de perfiles dentro de los socios del consorcio. Porque es verdad que el nuestro, bueno, porque ya nos conocíamos de antes, no es un consorcio excesivamente diverso. Hay un solo centro de investigación y 7 partners que tienen el mismo perfil de gestores de reservas de biosfera. A nosotros nos está saliendo bien, pero quizá para alguien que no tenga toda esta trayectoria con esos socios Sea no más lo complicado, recomendaría sí. tanto. Y muchísimas gracias. Quedo a No, vuestra disposición si hay alguna pregunta. no, muchas gracias a ti, Mari Carmen. La verdad es que es un proyecto apasionante con un impacto no solo económico, sino también social y no solo en grandes volúmenes, sino también a ese microacción en pymes, en entidades pequeñas que realmente tienen un arraigo en el territorio. Compartiremos tu presentación con el resto de público y la colgaremos en la página web donde también hay información sobre tu contacto, si no te importa. Y sin más, oye, querría agradecerte esta excelente explicación y bueno, y los consejos también que nos has dado, ¿no? A la hora de esto, de plantear la cooperación con entidades de este área geográfica del Mediterráneo y de Oriente Medio. Sin más, y como el tiempo apremia, querría agradecer a todos los que nos habéis acompañado hasta el final en esta segunda sesión de los lunes al SOSCO International, centrada en la cooperación con África y Oriente Medio. Os esperamos el lunes que viene, también a las 12, en una jornada dedicada a la colaboración con China bajo el paraguas de Horizon Europe, que como sabéis, pues tiene una serie de especificidades y es por ello que hemos querido dedicar una jornada, una sesión justamente a esta colaboración y a este nexo Europa-China en esta situación actual. Muchas gracias a todos. Gracias también a mis compañeros de Madrid, a los puntos nacionales de contacto y a la red exterior, así como a mis compañeros de la SOS que hacen posible este webinario para ofrecerlos a todos. Gracias.